Nuestra charla de hoy tiene como figura central al poeta y médico argentino Baldomero Fernández Moreno. Baldomero Fernández Moreno nació en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, y era hijo de inmigrantes gallegos. Ahora no eran gallegos, eran de la Cantabria, pero nosotros le decimos gallego por extensión a todos los españoles. Y que luego de algunos vaivenes económicos, los padres eran bolicheros, almaceneros, este, fueron y vinieron de Argentina a España, pero ya como siendo un adolescente, Baldomero se instala definitivamente en Argentina, en donde va a llevar a cabo sus dos vocaciones, que a veces pueden parecer para ciertas miradas disímiles o distintas o incompatibles, como es la de poeta y la de médico. En 1919 ya se casó con la negrita. Así le decían a Dalmira del Carmen López, que era el nombre de su mujer, de su compañera, con la que tuvo varios hijos, y que tuvo la desgracia, entre otras cosas. A nosotros nos gustan particularmente los sobrenombres que tienen diminutivos, como la negrita, el pochito, un poco más que aquellos que suenan un poco ásperos, como coca o pocha o chola, ya hoy en desuso, por suerte. Decíamos, con la negrita tuvieron varios hijos, una niña que también le pusieron el nombre de Dalmira, que murió antes del año, y después otro hijo, Ariel, que murió con 10 años de edad y que fue un duro golpe para el matrimonio, especialmente para Baldomero, que lo sumergió en una profunda depresión, y así vivió y tuvo que convivir con esa tristeza, con esa pérdida el resto de sus vidas. Y si bien su poesía anda por varios lados, en algunos momentos se notan, sí, esos dejos, esos rasgos de melancolía y de dolor. Pero su poesía es variada, es riquísima y es particularmente inusual en algunos casos, como veremos con algún ejemplo. En 1924 ya estaba recibido de médico y ejerció esa profesión hasta los 38 años, con la particularidad de que siempre le dio a la medicina un sesgo social, porque fue médico, lo que podríamos llamar hoy de médicos de familia, también trabajó como médico rural y en diferentes provincias del interior, y decíamos dándole a su profesión esa mirada y ese sesgo y esa preocupación por la atención de los más vulnerables. Baldomero Fernández Moreno representa a tantos otros que supieron cumplir con la vocación, con el llamado, ¿no? Con más de un llamado a la vez y cumplieron con eficiencia, con eficacia, con amor y se abrazaron a más de una profesión y en todas se destacaron. Recuerdo, por ejemplo, el caso del magnífico jugador de fútbol Sócrates, brasilero, ¿no? Y que era médico, que además fue un activista social contra la dictadura brasilera de su tiempo, lo que habla, además de las cualidades como profesional en el deporte, en la medicina, el compromiso social, ya que no eludió en tiempos en donde a veces ante situaciones críticas hay tantos que tienen una mirada indiferente. Sócrates tuvo esa mirada comprometida que también celebramos y aplaudimos. Caso similar es nuestra querida, amada poeta Luisa Luisi, que además de poeta era maestra, pedagoga, crítica literaria, y que fue tan destacada como la mayoría de sus hermanas, conformando una familia verdaderamente de mujeres admirables, como son las hermanas Luisi, de las que en algún momento hablaremos. Baldomero Fernández Moreno ocupa un lugar especialísimo en mi corazón, porque lo recuerdo con especial cariño por el modo en que lo conocí. Yo en ese entonces era un estudiante de LIPA y tuve un entrañable profe de literatura hispanoamericana llamado Juan José Quintanz, personaje del que no hay palabras para definirlo porque son esas personas inclasificables e incalificables y que reúnen en sí mismos una cantidad enorme de virtudes que a veces
se hace difícil poner en palabras, se hace difícil enumerar también. Ese profe, cuando correspondía en algún momento hablar en los cursos de literatura hispanoamericana de algunas tendencias poéticas del siglo XX, entre ellas el sencillismo, puso como ejemplo a Baldomero Fernández Moreno. Celebro yo ese bendito día en que conocí a Baldomero Fernández Moreno, como también celebro haber tenido como profe a Juan José Quintán, para quien va un especial recuerdo, y que se fue muy temprano de este mundo porque esa implacable prostituta que es la muerte se lo llevó mucho más temprano que lo que todos hubiéramos querido. Entre las joyitas de este poeta hay un poema titulado Un aplazado, que es digno de ser compartido y que recrea ese escenario que es por todos nosotros conocido. Aunque en el poema se trate de un examen de idioma español, todos los exámenes, los de sangre, las tomografías, los de la licencia de conducir, tienen algo en común. Algo que, más allá de que sea un trámite que uno quiere que termine lo antes posible, tienen ese momento de tensión propio de saber que hay un momento en donde alguien tiene el poder, que es el examinador, y que está jugando un poco a veces, consciente o inconscientemente, con la impaciencia del otro, que se siente un poco disminuido frente a quien le toca examinar. Salvo a este energúmeno que habla, y otra vez vuelve el IPA a mi memoria, que esperaba con mucha ansiedad que llegaran los exámenes de literatura, porque durante ese tiempo le había encontrado un especial gusto a medirse frente al obstáculo, y en esas interminables jornadas que empezaban con un escrito a las 8 de la mañana, que nunca empezaba a las 8 de la mañana, pero que después seguía con la espera de los resultados del escrito y el pasaje al oral, y a veces se iba toda la jornada en esos interminables exámenes, en donde había lugar para largas horas de conversación con los compañeros, de mates, de muchos cigarrillos, y hasta alguna grapa para poder hablar con más claridad y más envalentonado del Martín Fierro o de la Ilíada. Baldomero recrea, decíamos, la imagen de ese día en que un niño se mide frente a un tribunal examinador. Pero mejor veámoslo a través de su poesía. Un aplazado. De pronto, como un breve latigazo, mi nombre Friet estalló en el aula. Yo me puse de pie y un poco trémulo avancé hacia la mesa entre las bancas. Era el examen último del curso y al que le tenía más miedo, la gramática. Hice girar resuelto el bolillero las 16 bolillas del programa. Resonaron en él lúgubremente y un eco levantaron en mi alma. Extraje 2, adverbio y sustantivo. Me dieron a elegir una de ambas y elegí la segunda. ¿Y qué es el nombre?, díjome uno y me asestó las gafas. Sentí luego un sudor por todo el cuerpo. Se me puso la boca seca, amarga, y comprendí con un terror creciente que yo del sustantivo no sabía nada. Revolvía allá adentro, pero en vano, me quedé en absoluto sin palabras y empecé a ver la quinta en que vivíamos, el camino de arena, cierta planta, el hermano pequeño, mi perrito, el té con leche, el dulce de naranja. ¡Qué alegría jugar aquellas horas! Y sonreía mientras recordaba. ¡Pero señor!, rugió una voz terrible, el nombre sustantivo, una pavada. Volví a la realidad. Sobre la mesa, los dedos de un señor tamborileaban. Cabeceaba blandamente el otro. El tercero bebía de una taza. Hacía gran calor. Yo tengo una cara redonda, simple, colorada, los ojos grises, la sonrisa clara. Yo quería jugar, no dar examen, darlo otro día, sí, por la mañana. Se me nubló la vista de repente.
los profesores se me borroneaban. Adquirió el bolillero proporciones gigantescas, fantásticas, y oí como entre sueños: «Señor mío, puede sentarse», y me llené de lágrimas. Un aplazado es la muestra de una magnífica resolución de un texto que es poesía y es narración a la vez, y que detrás del hecho simple, rescatado de la realidad, si se sabe buscar, hay una mirada sobre la tiranía, el autoritarismo de los profesores, de todo aquel que, aún siendo un don nadie, tiene por un instante una pequeña cuota de poder y la usa sobre los débiles o sobre aquellos que están en situación de indefensión. En los profes eso pasa, lo supe ver bien de al lado, entre algunos detestables colegas, pero por suerte creo que son la minoría. Los que controlan a los que copian, los que quieren que se les diga esa palabrita mágica y que no dejan al estudiante que elabore con su propio lenguaje y sus ideas propias lo que siente o lo que piensa sobre un hecho artístico. Por otra parte, es magnífico y enternecedor que el examinado Friet, porque todos en algún momento fuimos Friet, hayan tenido esa actitud de salirse de la realidad presente, angustiosa, y frente al mundo de la opresión, del despotismo, del autoritarismo y de la soberbia, se haya ido a refugiar a su mundo doméstico, al mundo donde está su hermano, sus plantas, su perro y su dulce de naranja. Abandonó el infierno de sustantivos y verbos y de profesores malhumorados por un paraíso hecho de pequeños placeres mundanos, o sea, de eso que a veces es la felicidad. Baldomero ha escrito mucho, pero sus méritos están en muchos otros poemas. Quizás sea conocido particularmente por su célebre poema 70 balcones y ninguna flor, pero eso es una muestra más de lo injusto que es la vida muchas veces en materia literaria y lo injusto que es la vida en general, ya que a veces sucede que un fragmento de una obra o una obra entera opaca al resto de la producción de un artista. Y esto sucede con Fernández Moreno, que tiene algunas otras perlas en su largo rosario de poemas que conforman su obra poética. Hay un poema de Baldomero Fernández Moreno que titula El soneto de tus vísceras, que a mí me encanta, pero que no voy a decir porque puede herir ciertas susceptibilidades, o porque quizás sea un poco desagradable si alguien está mirando este video y está almorzando. Pero me informo por la cucaracha que lo diga igual, porque ¿qué más da? ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Probablemente no sabemos las circunstancias en que fue escrito el poema, pero ya cansado de reconocerle las cualidades físicas a su negrita, se detiene a reconocerle otras cualidades, las ocultas. Dice así el soneto de tus vísceras: harto ya de alabar tu piel dorada, tus externas y muchas perfecciones, canto al jardín azul de tus pulmones y a tu tráquea elegante y anillada. Canto a tu masa intestinal rosada, al vaso, al páncreas, a los epiplones, al doble filtro gris de tus riñones y a tu matriz profunda y renovada. Canto al tuétano dulce de tus huesos, a la linfa que embebe tus tejidos, al acre olor orgánico que exhalas. Quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos. Yo soy un sapo negro con dos alas. La prueba concluyente de que en la poesía, como en cualquier otro género, hay lugar para todo, es este ejemplo que nos puso Baldomero Fernández Moreno. Se puede hacer poesía de cualquier cosa. Todo es materia prima para hacer poesía. Claro, que lo que es conveniente es tener una condición, saber hacerlo.
Es probable que Baldomero Fernández Moreno no esté en la lista de los grandes poetas de la lengua castellana, pero ya sabemos cómo es eso de las listas y de las preferencias y de las arbitrariedades y de los prejuicios. Si el sentido de la existencia está en saber encontrar pedacitos de felicidad para sobrellevar lo mejor que se puedan los chicotazos que recibimos, yo le tengo que agradecer a Baldomero Fernández Moreno, porque volver cada tanto a su poesía es como abrazarse con la gente que uno quiere después de un tiempo sin verla. Hasta la próxima. Pero a los 38 años, decíamos, tomó una decisión, esa gente que tiene decisiones firmes, que seguramente son productos de, no de actos intempestivos, sino de algunos actos largamente razonados que en algún momento se transforman en una decisión drástica, porque abandonó la medicina para dedicarse a la poesía. Esto ya nos gusta particularmente a nosotros, ¿no? Y se dedicó a la poesía de tal manera y con tal preocupación por todos los fenómenos de la lengua que incluso llegó a ser académico de grado. O sea, alargó el estetoscopio y agarró la pluma, que es más liviana y que da menos beneficios económicos y que probablemente tampoco tenga el prestigio social que tiene ser médico. Y por eso tenemos, además de una simpatía especial por la poesía de Fernández Moreno, tenemos una simpatía especial por el hombre que toma ese tipo de decisiones y por aquellos quienes obedecen a razones que a veces están más en el corazón que en la razón.